bienvenido en nuestro compromiso, la patria grande latinoamericana, Héctor Sosa, editor de Motor Económico, con su columna semanal. ¿Qué tal, Héctor? Bienvenido. Estás muteado, Héctor. A ver, no te escuchamos. Seguís muteado. Todavía. A ver si podemos encontrar el botón del micrófono. Ya lo vamos a solucionar. Ahí está. Ahí estamos. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Bienvenido y buen día, Héctor. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien. Bien, acá un poco choqueados. Hoy tuvimos un programa bastante, digamos, conmocionante. Recién estuvimos con una compañera que nos contaba todo un tema muy grave de ecocidio, ¿no? De situación ambiental de degradación absoluta en Valparaíso, en Chile, ¿no? En las comunas de Valparaíso. Y bueno, es algo que estamos sufriendo en todos lados, evidentemente. Pero bueno, ¿qué nos traes hoy, Héctor? ¿Qué reflexiones estuviste haciendo en estos días? Antes de arrancar con algunas cuestiones, hay algunas observaciones que podemos ir viendo juntos. Nunca olvidar a los oyentes, con los oyentes compartiéndolo, cosas que saben. Pero nosotros tenemos un ecocidio en cada esquina. ¿Sí? Absolutamente. Yo siempre hago la misma observación. Todos los edificios gigantes tipo Miami que están en Costanera Sur, ¿a dónde va la mierda? Perdón, ¿no? Pero es así se dice. Sí. Eso va directamente al río. No hay un proceso, todas esas edificaciones no tienen un proceso ni depurador ni nada. Eso va sobre un solo depurador, entre comillas depurador, que tiene 2 kilómetros de ingreso al río y punto, nada más. Y con la bajante del río de la Plata, y del río Paraná, perdón, que a la vez produce una bajante en el río, los niveles de contaminación, esto lo supe por Acumar, por la gente de Acumar, que hace un muy buen trabajo, está haciendo un muy buen trabajo. Acumar, para los oyentes, es la asociación que tiene como objetivos, la organización que tiene como objetivo seguir con el proceso de limpieza del riachuelo, concretamente. Y si cualquiera de nosotros pasa hoy por el riachuelo, no solamente en la salida, en la boca, sino en distintos lugares, va a ver que hubo un trabajo muy interesante, muy interesante. En principio, de reubicación de gente que vivía a la vera del riachuelo. No es que no esté contaminado el riachuelo, se estima que eso va a tardar 5 a 7 años, pero el problema es que está contaminado el río de la Plata. No solamente. Claro. Dicho esto, me parece que da pie para hablar sobre la impunidad de la riqueza, ¿no? ¿Me das un segundo antes de ¿Cómo que no? te introduzcas de lleno con lo tuyo? Porque Sí. me diste de pie para dos cuestiones. Una, para recordar, con esto que decís, casualmente el Río de la Plata y la costa de la ciudad de Buenos Aires, de que está abierta para inscribirse en la audiencia pública por Costa Urbana, que es el proyecto de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, donde hay un proyecto de erigir torres, de seguir metiendo paredones, digamos, que contaminan no solamente el Río de la Plata, que no solamente contribuyen al llamado efecto isla de calor, que es la ciudad de Buenos Aires, que no solamente contribuyen a seguir reduciendo el espacio público en la ciudad de Buenos Aires, sino que tiene todo un efecto, digamos, que golpea con el Río de la Plata, tiene que ver con los humedales. Simplemente recordar además que el 12 de octubre vence la inscripción, decir también de que el cemento
es a nivel ecológico más grave que las bolsas de plástico. Viste que se hacen campañas que no, que la bolsa de plástico, bueno, si no veamos, digamos, la degradación del cemento dura siglos, si no veamos las construcciones que vienen desde los romanos, que usaban cemento, dicen algunos. Entonces hay que tener mucho cuidado con tratar digamos, de no meterse en esa situación de no participar, porque la ciudad de Buenos Aires está avanzando y mucho. En esta última semana han ingresado 15 o 20 proyectos distintos también para seguir dando permisos a más construcciones en la ciudad de Buenos Aires. Simplemente eso, para no olvidarme en este programa, porque tenemos que decirlo constantemente. Perdón, y si me permitís simplemente recordar el caso Costa Salguero, que claro, eso finalmente fue frenado y con una participación increíble. Lo van a intentar, todavía está, pero no lo pueden votar. La idea es inscribirnos masivamente para hacer escuchar la voz de la ciudadanía ante esta situación, que son estos ecocidios que dice Héctor, ¿no? Cada una de estas situaciones produce un ecocidio. Es el metabolismo social. Cuando dice Héctor, ¿dónde va la mierda? No, la basura, la mierda, todo. Digamos, toda la generación de energía, todo lo que se irradia allí, digamos, todo contribuye para degradar el medio ambiente. Disculpame, Héctor, y muchas gracias. No, a mí me gusta más cuando es así dialogado. No, incluso me parece que por aquello de que todo tiene que ver con todo y que justamente la estrategia que siempre se tiene de las corporaciones mediáticas, una de las técnicas más usadas justamente es separar los temas. Entonces, incluso fíjense que hasta en el proceso periodístico, a veces nosotros mismos le ponemos sección política, sección economía, sección ecología, sección al infinito. Y como si las cosas no estuvieran, casi como ha pasado con la medicina, que uno tiene 100 especialidades y en realidad primero tiene que tener un proceso de una mirada general de un médico clínico, ¿no? Y el entendimiento de cualquier tema en este mundo, de cualquiera, deportivo, cultural, económico, social, personal, de pareja, de lo que ustedes quieran, está en un contexto, está en un lugar. Por lo tanto, el tema ecológico es más que un tema, es la consecuencia de casi más de 100 años de capitalismo. Y cuando uno dice rápidamente capitalismo, y hasta incluso puede resultar ya aburrido algunas palabras, también han trabajado sobre eso, ¿no? Podemos hasta incluso reemplazarla y decir que hay un grupo, una elite, un grupo pequeño del mundo que se apropió del mundo y que no tiene ningún tipo de medida, es decir, el único proceso que tiene en la cabeza. Y esto hay que analizarlo también así, no solamente por el lado político-económico, sociológico. Sí, lo único que tiene en la cabeza es la acumulación de dinero. Ese es un fin en sí mismo. Es decir, cuando uno define qué es un millonario, un rico, un grupo ejecutivo de grandes corporaciones, la que sea, la que van a la que hace los edificios de Horacio Larreta o la que hace Google, cualquiera. La idea de apropiación, el opresor siempre tiene una idea de apropiación de las cosas, y las considera propias. Entonces, se considera propio al río La Plata, al río Paraná, a las personas, es decir, no hay que irse a Burundanga para ver que algunos ricos llevan escondidas a las señoras que trabajan en sus casas, o llevaron escondidas a las señoras que trabajan en sus casas en plena pandemia.
¿Mm? Es decir, Claro. lo tenemos acá a 20 kilómetros, a 5, a 8. Sí, la Entonces, creación de sentido, ¿no, Héctor? Disculpame, yo te interrumpo porque sé que a vos te gusta un poco también la sí, sí. coteja. Vos fíjate, precisamente, yendo al mismo tema yendo a esto que vos decís y al tema de lo que es la cuestión inmobiliaria en la ciudad de Buenos Aires, cuando el tema de Costa Salguero, a mí me impresionó de una manera cómo esta cuestión de la creación de sentido, de un sentido común, apropiándose, ¿no? Como vos decís, de determinados conceptos. Entonces nos quieren naturalizar algunas cuestiones. Yo escuchaba a los arquitectos, los que hicieron el proyecto de Costa Salguero, decían, porque acá lo importante es que creamos ciudad. Entonces, yo decía, pero ¿cómo que creamos ciudad? ¿Qué quiere decir que creamos? Entonces te metían los edificios, llevamos la ciudad a la costa. Digo, no, pero precisamente lo que no queremos es la ciudad en la costa. Me decían que eso era maravilloso porque dice, no, esto es para que haya más seguridad. Al crear ciudad, creamos seguridad. Pero entonces, vos fíjate, con un solo concepto, cómo te metían todo, ¿no? El tema de la inseguridad, no. Hay que tener algo puesto ahí, hay que construir, porque habiendo construcciones, entonces uno está más seguro cuando va ahí. Y uno puede pasear más tranquilo. Digo, no, pero hágame un parque y deme que el Estado se ocupe de darme seguridad, pero ¿por qué me tienen que hacer eso? Entonces, toda esta creación de sentido, y la escuchaba la compañía chilena que hablaba antes, no sé si tuviste oportunidad, que decía, en la zona de ella les llevaron el desarrollo. El desarrollo significó cáncer a los chicos, ese desarrollo. Y entonces la apropiación tiene que ver, vos decías, con lo económico, que para ahí hay que salir, pero no, el concepto desarrollo, recordemos, desarrollo y subdesarrollo, ya nos metieron, nosotros somos desarrollados, ustedes son subdesarrollados, ¿no? En la segunda mitad del siglo pasado. Entonces medimos el PBI, si tengo un PBI de tantos dólares, estamos bien. No importa si el PBI, digamos, está medido por la nuca de Héctor Sosa o Julio López y Juan Pérez abajo, nosotros tenemos 100 y Juan Pérez tiene nada. Lo importante es que cuando lo dividimos nosotros tenemos 100, yo qué sé. Entonces, tanto el crecimiento medido por PBI, yo decía, pero bueno, alguien tiene un country. Entonces van y le dicen, ¿tiene cloaca? No, no tengo cloaca. ¿Tiene, ¿tiene asfalto? No, no tengo asfalto, tenemos calles de tierra. Dice, entonces es pobre. No, el tipo tiene una mansión puesta ahí, por ejemplo. Digo, ¿cómo hay conceptos que se fueron internalizando en la sociedad y se manejan en todos los niveles, ¿no? En lo económico, social, ambiental, etc. Sí, en general, desde el punto de vista de la batalla cultural, a una persona que es muy probable que hijos de millonarios tengan más posibilidades que hijos de pobres, y que al mismo tiempo el hijo del pobre, así para no andar usando otras palabras, viste que ahora está sectores vulnerables. Sí, claro, claro. También van robando cuestiones, ¿sí? No, van hacia el Río de la Plata elementos tóxicos. No, va la mierda de la industria y la mierda de las personas. Creo que también hay que hacer un replanteo del lenguaje, porque también han apropiado el lenguaje. Entonces, dentro de esa apropiación del lenguaje, por ejemplo, las palabras como libertad es libertad de mercado. La palabra liberación pasó a ser liberación de precios y liberación de importaciones. Es decir, por lo tanto, es una batalla desigual y en todos los planos. Y me parece que está bien que le hayamos entrado por lo que supuestamente, no lo quiero tratar como el tema ecológico, sino, en realidad, habría que tomar muy en cuenta, yo recomiendo, me puedo equivocar en el título, soy un desastre para los títulos, pero estoy viendo ahora una serie que creo que se llama La Ola, alemana,
Sí, 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 sí. Nueva, no es Sí. no es la anterior, es desde La el peli. 2020, que se puso de nuevo ahora, se estrenó ahora, hace un mes y medio. Y justamente a mí me parece una serie brillante, brillante por dos razones. Primero, porque explica cómo es el proceso cómo comienzan en los jóvenes, por qué los jóvenes se van inclinando hacia el fascismo. Ujú. Al mismo tiempo que lo que contrapone al fascismo no es como en la década del 70 o el 80, movimientos socialistas, comunistas, sino los movimientos ecologistas duros, los movimientos ecologistas duros, que fundamentalmente se desarrollan justamente en países que tienen niveles de toxicidad muy grandes, donde supuestamente son países desarrollados. Por ejemplo, el problema más grande lo tiene Alemania. Alemania no tiene dónde dejar los desechos atómicos. Inglaterra no tiene dónde dejar los desechos atómicos. Estados Unidos tampoco. Y cuando uno empieza a analizar, a informarse y ver, la mayoría de ellos están justamente en los países subdesarrollados. O sea, África es un espacio de desechos atómicos. Argentina, durante el Argentina, gobierno de Macri, Sí. Macri ofreció que ofreció seamos a sumidero. Patagonia para, según de acuerdo, y además va a dar fuentes de trabajo. Y en una parte de la película, en una parte de la serie que justamente vi ayer, las ojeras son entre otras cosas porque me quedé hasta me engancho mucho. Justamente llevan a cuento esto a los oyentes, porque no voy a contar la película, pero esta parte tiene que ver con esto que estamos charlando. Llevan a los chicos de una escuela diferenciada, o sea, de una escuela pluralista, diversa, que toma a chicos que vienen de procesos de drogadicción o que le dan permiso para salir de la cárcel, toman a chicos árabes y musulmanes hasta ahí, pero lo concreto es que los llevan a revisitar el desarrollo, distintas fábricas, cómo reciclan el plástico, cómo reciclan el papel, y uno de los pibes se enfrenta a un discurso en una fábrica de desechos de papel y de plástico, donde el empresario dice, esto crea 3.000 puestos de trabajo, el salario fijo, es muy fácil para ustedes, porque lo enfrenta diciéndole que esta fábrica mató a mis padres, porque eran agricultores pequeños, y lo que empezó a correr por el río era veneno, ¿no? Pero vos fíjate qué difícil que es, y esto vale para el Riachuelo, para Alemania, para el río Limay, o cualquier lugar de la Argentina. No escuché a la compañera de Chile, pero me supongo que también, sobre todo Chile, tiene un proceso también de Sí, 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 sí. muchos problemas. Pero vos fíjate que los argumentos son en una etapa de crisis laboral, en una etapa de crisis laboral, en una etapa de crisis económica. Si yo voy a un pueblo, además ya se hizo esto, si yo voy a un pueblo, ¿no?, que tiene un nivel de desocupación de más del 50-60%, y digo que voy a poner una minera, o digo que voy a poner una fábrica para ir haciendo el proceso de desintoxicación de determinadas cosas que tiran la industria, y crean 1.000 puestos de trabajo, yo les puedo garantizar que se anota la mayoría. Claro. Porque la desesperación está por encima de la conciencia, de la toma de conciencia. Entonces, es decir, tiene que lograr un equilibrio entre esas dos cosas, entre la desesperación de vivir bien, de la desesperación de vivir, de comer y de trabajar, y a la vez, ¿cómo explicás que ese trabajo a lo largo del tiempo va a tener un problema? Entonces, justamente, y de ahí salen las grandes corrientes económicas de las élites, ¿no?, donde van poniendo que el proceso de la iniciativa privada, del individualismo, de la creación. Mira, yo creé una máquina para desintegrar plástico. Ah, buenísimo. ¿Cuántos puestos de trabajo da? 10. Bueno, son 10 monotributistas. El chico que creó la máquina se lo llevan para Estados Unidos y ahí siguen haciendo otras máquinas, pero la contaminación sigue, porque en realidad vivimos en una sociedad, en un planeta global, en la que los que quedaron
son, vos fíjate, me voy a quedar con esta palabra, porque la usé mucho durante un tiempo, que son contaminadores seriales, son contaminadores de la educación, son contaminadores de las informaciones, contaminan la información, contaminan los ríos, contaminan en los cuidados que tienen que tener dentro de una fábrica. ¿Sí? Entonces, y apropiadores. Son contaminadores y apropiadores. Hoy el capitalismo furioso, o este nuevo invento de una derecha anárquica neoliberal, son apropiadores y contaminadores furiosos. Son hipermillonarios, en general, son CEOs, y al mismo tiempo han tenido la virtud, entre comillas virtud, de trabajar sobre las capas medias y medias bajas, en el sentido de que, mira, del otro lado están los políticos, que se la llevan todas. Entonces, eso está instalado, hay que partir de ahí. Los políticos se la llevan todas, todos, que en realidad quiere decir, la política se la llevan todas, como si ellos no hicieran, justamente ese proceso no fuera un proceso político. Entonces, mientras sucede eso, suceden procesos de apropiación de las ideas y de apropiación del trabajo propio de uno. Entonces, ahí engancho justo con lo que yo quería decir hoy. Y como me parece buenísimo que nos vayamos y vengamos, ¿cómo salimos de esta cuestión que estamos ahora? No voy a hablar nada ni de cartas, ni de que fueron, ni que vinieron, ni del... listo, un frente, fue un frente del gobierno, es un frente de todos, en formación, fue un proceso inicial, no es nada 2 años, no es nada. El Frente Amplio perdió 8 elecciones, y el PT perdió aproximadamente 6, 7 primeras elecciones. O sea, y no solamente son elecciones, sino es qué construcción organizativa vos tenés. Entonces, primero hay que preguntarse después de esta bienvenida crisis, por un lado, porque se hizo plantear este tipo de cosas. ¿Qué tipo de organizaciones? La militancia todo el tiempo tiene que esperar qué le dicen los dirigentes, la militancia tiene que ser activa, móvil, la juventud. Y en el plano económico, la gente no se va a poner a leer el presupuesto del año 2022, pues tiene 1000 y pico de páginas. Lo que yo puedo ya decirles que tiene muchas malas y una sola buena. No está, vamos a empezar por la buena. No tiene ese presupuesto prefijado para el año que viene pagos externos. Pero tampoco tiene por supuesto que puede ser modificado ese presupuesto, claro, pero tampoco tiene un giro, que es el que se necesita, un giro violento, no de violencia, un giro casi copérnico, grande, importante, casi te diría un tsunami social de inversión, justamente de la misma manera, justamente para trabajar sobre el tema de la pobreza y el tema del laburo. Y hay hubo algunos dirigentes por ahí que señalaron algo que me parece muy importante. Los trabajadores de la tierra, Unión de los Trabajadores de la Tierra. Si un Estado se pone incluso, hoy ya, viste que se viene hablando mucho, bueno, hay que recuperar una épica, hasta tengo discusiones con algunos familiares míos, que puede ser, por ejemplo, mi hijo. Yo le digo, la épica no se construye diciendo vamos a hacer una épica. La épica, hacer algo épico implica ir construyéndolo ese proceso. Y además tiene que ser tomado y asumido por las personas. Un proceso que casi estuvo cerca de eso fue el proceso de la vacuna y de la salud. Después podremos ver la valoración. Pero la llegada de los aviones, primero no veníamos, todo lo que pasó con la salud, todo lo que mintió la derecha, todo de lo que se apropió la derecha. Es decir, bueno, tenés libertad, si querés vacunarte, si no querés vacunarte, si querés quemar barbijo, bueno, todo lo que vivimos. Pero lo concreto es que hoy se puede llegar por ejemplo, a determinadas liberaciones sanitarias, porque se llegaron al país 64 millones de vacunas.
¿no? Entonces, hubo un determinado momento que eso tenía un proceso épico. El proceso épico significaba que casi 40.000 trabajadores de la salud estaban en toda la Argentina, trabajando para que no ingresara la variante Delta. Y se logró. Después si se explicó y cómo se explicó es un problema de comunicación del gobierno, pero se logró. Entonces, un compañero de AUTT señalaba, ¿por qué un proceso épico? No decir hambre cero, porque eso ya lo dijeron los neoliberales, y además sería una mentira enorme. Pero ¿por qué no hacer una épica acá no puede haber hambre? En Argentina no puede existir el hambre. Es decir, si nos detenemos un segundo, como a veces se puede hacer un segundo de la radio, ¿no? Y decir, ¿cómo hay hambre? ¿Cómo la mitad de la Argentina está por debajo? No quiero, a mí ya las explicaciones, ya sabemos la pandemia, pero hay un proceso que es casi que se ha sostenido en el tiempo. La pandemia lo gigantó ese proceso. Lo puso más fuerte, le pasó en todo el mundo. Pero antes de la pandemia también había, por supuesto que hubo gobiernos que apuntaron más y otros directamente lo provocaron, el hambre o la desocupación o la mala vida. La mala vida es no poder hacer lo que dignamente un ser humano puede ser, tener su lugar, tiempo para distracción, tiempo para el laburo, tiempo para los hijos. Entonces, concluyo con esto. Ojo, que el presupuesto que fue no produce grandes cambios a ese nivel. Y creo que ojo que siempre el presupuesto es una cosa que se discute. Esto sería como una luz amarilla, que prestemos atención ahí, de la misma manera que prestemos atención que el 80% de los pibes de clase media y media baja, tienen una enorme preocupación por la ecología. Y ahí sí yo le doy la derecha, en el mejor de los sentidos, a un sociólogo amigo de la casa, que dice, prestemos atención a la ecología, a los feminismos, si en definitiva, recordemos que se logra imponer todo un proceso de visión contra el patriarcado y contra y lo que fueron los derechos femeninos, a partir donde la masa grande eran jóvenes, son jóvenes. Claro. Claro, si me permitís, Héctor, mira, aparece esto de la apropiación, ¿no? Y yo me pongo a pensar en todo, hemos sido víctimas de apropiaciones terribles, desde la dictadura, la apropiación de las identidades y de los pibes, la apropiación de nuestra propia lengua, de nuestro propio idioma, y colonizando nuestros cerebros a gusto y piacere de los centros de poder que están tan lejos en realidad. La apropiación de la comida de los pibes. Y esto, y coincido absolutamente, y coincidimos todos, esto no es de ahora, no es de la pandemia, esto es de muy largo. Y realmente en la construcción de la épica, que yo también coincido en algún punto con el sociólogo amigo de la casa, pero sí, es una construcción lenta y concatenada, y poniendo toda la pasión, porque me parece que de esto se trata, ¿no? De poner pasión en lo que hacemos, en nuestra convicción, y entrar en ese desarrollo de la narrativa de la épica. Ahí va. Podremos discutir si es así, si no es así, los distintos puntos de vista que tenemos, pero me parece que es por ahí, ¿no? Nada, quería simplemente tomar esta palabra que fue apropiación, que recorrió todo el programa de hoy. Mirá vos. Bueno, sí, yo concluiría o daría una observación más. Cuando hago hincapié en esto de a dónde hay que tirar la flecha, ¿sí? ¿A qué talón hay que tirar? Yo digo lo siguiente. Si la flecha no apunta, por ejemplo, estamos hablando de la economía, de qué le puede llegar al bolsillo
de millones y de millones de argentinos y argentinas. Si las flechas no apuntan a los formadores de precio, estamos fritos. Claro. Si las flechas no apuntan a controlar seriamente lo que entra y salen de los puertos, estamos fritos. Si las flechas no apuntan a establecer una relación o un acuerdo, un futuro acuerdo o un no acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no nos condene de por vida, estaremos bien. Y si no es así, estaremos fritos. Y la palabra es ahí, fritos estaremos. No tengo la menor duda. Si no se pone el foco, por ejemplo, en las propuestas que vienen haciendo hace años, pero ahora últimamente han hecho demostración de que eso va en los movimientos sociales, que dicen, nosotros podemos darle de comer al 40% de la sociedad argentina, por el 60-70% menos del precio que venden las grandes corporaciones. Bueno, ¿qué hacen? Se deja que se empoderen los movimientos sociales, se deja que se empoderen las pymes realmente, y no es que a una pyme solamente se resuelve con un crédito, porque si hay crédito y no hay plata para comprar las cosas, no va a servir. No quiero ser pesimista, estoy diciendo que también, y con esto termino, el gobierno, pero fundamentalmente el frente y todos los que componen el frente de todos, si no se colocan en una pelea por estas cuestiones que estamos charlando, lo más probable que por las redes y por todo lo que es el proceso de redes pandémico y prepandémico, no se va a resolver el problema. Esta situación también se resuelve en la lucha diaria dentro de un territorio, dentro de cada territorio. En Boedo o en Ingeniero Bunge, en Ingeniero Bunge, en Jujuy o a las afueras de Rosario. No hay otra. No hay otra. Ahí se construye la relación de fuerza. Sí. No se construye en la Cámara de Diputados solamente. No, poniendo el cuerpo, porque siempre se trata de eso, de poner el cuerpo, ¿no? De poner el cuerpo. Si me permiten, compañeros, sí, habrán visto seguramente que aparecía un mensaje del Chino Martínez Embolain, aparecía un mensaje de César Pafundi, el filósofo, de Alfredo Salto, de la PDH, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Bueno, ¿por qué? Porque con el colectivo de prensa de ATE Legislatura estamos armando una campaña para difundir en redes y utilizar en nuestros programas como spots. Le estamos pidiendo a los compañeros de prensa y referentes de la comunicación un video de 20 a 25 segundos, no más, donde se presenten quiénes son, con nombre y apellido, organización a la que pertenecen o a la que están vinculados, y que digan por qué necesitamos una comunicación popular autosustentable, inclusiva y contrahegemónica. Así que bueno, les tiro esto ya algunos compañeros han grabado este video, y vamos realmente a inundar nuestros programas en el mejor sentido, con estos videos donde los compañeros, los oyentes y las oyentas den esta opinión, porque somos nosotros desde estas comunicaciones, y no me gusta decir alternativas, sino populares, tenemos la posibilidad de poner la mano en esa manija y abrir la puerta. Nada más. Bueno, estamos justo sobre la hora de cierre, Adriana. Vamos a dejarle el último minuto a Héctor. Por favor, sí. Bueno, me parece muy buena la iniciativa. Si yo tuviera que decir rápidamente 3 ejes sobre los que hay que además es posible recuperar. A ver, uno piensa lo siguiente, y no quiero caer en palabras o lugares comunes, pero el tema es la voluntad, si existe una voluntad política, sociológica, cultural, de confrontar intereses y de construir organizaciones que confronten esos intereses. Porque no se pueden confrontar esos intereses solamente la Constitución existe.
Si se pudiera cumplir toda la Constitución, tendríamos que tener todos vivienda, tendríamos que tener todos bien alimentados. Por lo tanto, yo soy no descreído, sino por una cuestión de relación de fuerza, yo haría hincapié en justamente en que el Frente tiene que dar un paso muy grande en su organización, en que la prioridad absoluta hoy es trabajo y comida. No hay otra prioridad. ¿Cuál sería la otra prioridad? Es decir, está bien hacer los diques, está bien hacer un festival, porque también el proceso cultural es importante para la gente, pero el hambre. Argentina tiene las posibilidades de tener algo épico en la pelea contra el hambre. Coincidencia absoluta. Porque si es de abajo hacia arriba, ¿cuál es la prioridad de un ser humano? Vivir. Entonces, si la prioridad es vivir, la prioridad de un gobierno debe ser que las personas vivan, como se hizo con la salud. ¿Cómo no puede haber una inventiva? De hecho, la hay, porque hay propuestas, para que nadie pase hambre. Eso es lo primero que uno tiene que pensar en esta etapa, donde la pandemia dejó mal a los tejidos de las sociedades, no de la Argentina, del mundo. Este es otro mundo, ¿eh? El que piense con valores de hace 10 años atrás o 4 años atrás, está perdido. Les recomiendo la serie La Ola. Nos quedamos con eso y nos quedamos con la propuesta que coincidimos, obviamente. Está asignando todos nuestros programas durante este año, que el problema a resolver en la Argentina evidentemente es el hambre y la desigualdad. La desigualdad que provoca hambre, porque además recordemos que en la pandemia los ricos en la Argentina como en el mundo se han vuelto cada vez más ricos y la brecha de la desigualdad se ha incrementado y la pobreza se vive cada vez más cruelmente porque se padece hambre. Se padece hambre en nuestro país, un país que produce alimentos. Así que te agradecemos mucho, Héctor, por estas reflexiones que nos traes, por cómo nos compartís, digamos, todas tus reflexiones y es algo que desde ATE, que somos un gremio, somos trabajadores, digamos, nosotros somos absolutamente solidarios y sí estamos convencidos que tenemos que construir un nuevo gremialismo, un nuevo sindicalismo, una nueva épica de los trabajadores para esta nueva etapa que se avecina. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a vos. El sociólogo se llama Nahuel Sosa, porque si no lo vamos a ocultar. Queda como el sociólogo amigo de la casa, Nahuel Sosa. Vamos a dejarlo. Chao, hasta luego. Chao, hasta la próxima. Gracias, chao.